En la vasta historia de los imperios, a menudo solo recordamos a los héroes y sus victorias. Pero ¿qué pasa con aquellos que vivieron sus fracasos? Hoy te voy a contar la historia de uno de esos hombres, Vasco de Mendoza y Silva. Acompáñame en un viaje al corazón del siglo de oro español, una época de grandes contrastes. Descubre la vida de un soldado que tras sobrevivir a la derrota de la Gran Armada, se convirtió en gobernador en América, donde luchó no solo contra un enemigo implacable, los indígenas pijaos, sino también contra la burocracia y la corrupción de un imperio en decadencia. Imperio. A mediados del siglo XVI, el imperio español se encontraba en una situación económica precaria, al borde de la quiebra. Las constantes guerras para defender su fe y su territorio contra protestantes en el norte de Europa, musulmanes en el norte de África y hasta contra naciones católicas como Francia y el Papado, habían agotado las arcas. El emperador Carlos V, a pesar de sus victorias, como la de la batalla de Mühlberg, se vio frustrado en su gran sueño de unificar el mundo bajo una sola religión y una sola corona. Nadie estaba dispuesto a ceder y la resistencia era feroz. En 1549, en un giro sorprendente, Carlos V suspendió todas las conquistas en el continente americano. Al año siguiente, en la ciudad de Valladolid, se llevó a cabo un debate crucial entre dos de las mentes más influyentes de la época. Por un lado, Bartolomé de las Casas, quien argumentaba por un trato justo y benevolente hacia los pueblos originarios; por el otro, Ginés de Sepúlveda, quien defendía un trato severo, basándose en la idea de que los indígenas eran seres inferiores. El debate, que duró meses, se inclinó a favor de las Casas. Como resultado, las leyes de Indias se actualizaron y se prohibió que los soldados entraran a territorios vírgenes sin la presencia de religiosos. Sin embargo, en la práctica, el maltrato de los conquistadores y los encomenderos persistió. En ese mismo año, 1550, un joven Felipe, que se convertiría en Felipe II, empezó a reinar en España, ya que su padre se encontraba en Alemania. El país era un mundo en transformación, con una Inquisición cada vez más poderosa y un ambiente intelectual que debatía desde la economía hasta el verdadero significado del cristianismo. Fue en ese escenario que nació en Extremadura un hombre que moldearía su destino. Se llamaba Vasco de Mendoza y Silva, en una región conocida por ser la cuna de célebres conquistadores. Mientras tanto, en el escenario internacional, el imperio español se desmoronaba por ataques simultáneos de sus enemigos. Los franceses, aliados con los otomanos, atacaban en Flandes, en Milán y en el Mediterráneo. En América, las guerras se multiplicaban contra los mapuches en Chile y los chichimecas en México. Carlos V, incapaz de luchar en todos los frentes, restableció la libertad religiosa y, al ver que su proyecto de unificación había fracasado, abdicó en 1555. Dejó a su hijo Felipe el vasto imperio de España, América, Flandes e Italia, y un año después cedió la corona del Sacro Imperio a su hermano Fernando. Felipe II tomó las riendas del poder con el claro objetivo de gobernar con justicia y defender el catolicismo por encima de todo. Estaba dispuesto a todo para proteger su fe. A pesar de una tregua firmada en el 56, la guerra con Francia se reanudó. El conflicto solo terminó con la paz de Cateau-Cambrai en 1559. En ese mismo año, Felipe II regresó a España, consolidando su poder como protector de la fe católica. Impulsó políticas proteccionistas y prohibió la entrada de libros extranjeros y la salida de estudiantes. Durante esta época, España también luchó por la supremacía en el Mediterráneo contra los otomanos. Por otra parte, la rebelión de las Alpujarras estalló en 1568. La monarquía sofocó la revuelta y dispersó a la población por Castilla.
La tensión en el Mediterráneo culminaría en el 71 con la batalla de Lepanto, donde la Liga Santa, al mando de Juan de Austria, derrotó a los turcos. Esta victoria, descrita por un testigo como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, marcó un periodo de aparente auge para España y el inicio de la vida política para Vasco de Silva. Mientras tanto, la monarquía española creaba una red global de comercio y comunicación. En 1565, una expedición impulsada por Felipe II y liderada por Antonio López de Legazpi llegó a Filipinas, un punto estratégico que se convertiría en el nexo entre la plata de América y las mercancías de Asia. Esto dio lugar a la primera globalización. En Europa, la rebelión en Flandes llevó al duque de Alba a establecer el Camino Español, una ruta terrestre fundamental para el traslado de miles de soldados. Aunque este camino reforzó el control hispano, también intensificó la resistencia holandesa. La corona, sin embargo, enfrentó crecientes gastos que llevaron a la segunda bancarrota del reinado en el 75. Afortunadamente, el refinado de la plata peruana generó un enorme ingreso que convirtió a la moneda española en la primera moneda global. En medio de este auge económico, la muerte del rey Sebastián de Portugal, sin herederos directos, en 1578, abrió una crisis de sucesión. Felipe II, con fuertes derechos dinásticos, invadió Portugal y consolidó la anexión en el 80. Esta unión significó un enorme impulso económico, ya que la flota combinada de España y Portugal se convirtió en la más grande del mundo. Para los años 80 del siglo XVI, la monarquía española había consolidado su red de poder. Las rutas navales como la Flota de Indias y la Armada del Mar del Sur se convirtieron en el eje del comercio de oro, plata y esclavos. Aunque la red se enfrentaba a constantes ataques de piratas y a la resistencia de los pueblos originarios, como los chichimecas en México y los pijaos en Colombia, los gobernadores entendían que consolidar estas vías de comunicación era fundamental para la prosperidad. Una lección que Vasco de Silva, ya con más de 30 años, tendría muy presente en su futuro. El capitán. Para 1587, el conflicto entre la monarquía hispana e Inglaterra escalaba. Felipe II, ferviente defensor del catolicismo, se enfrentaba a la reina Isabel I, quien financiaba a corsarios como Francis Drake que atacaban las rutas comerciales en América. La ejecución de la reina, María Estuardo, fue el detonante para que Felipe II preparara una inmensa flota con la intención de invadir Inglaterra y vengar su muerte. Un hombre llamado Vasco de Silva, de 37 años, reclutó a casi 100 hombres en su tierra natal, Extremadura, y partió a Lisboa para unirse a la Gran Armada. El viaje de la flota fue difícil desde el principio, y una epidemia los obligó a regresar a puerto. En La Coruña, Vasco se embarcó en la nao Nuestra Señora del Rosario, que formaba parte de la escuadra andaluza. En el Canal de la Mancha, la flota hispana se enfrentó a los ingleses. La nave de Vasco colisionó y quedó a la deriva, convirtiéndose en un blanco fácil para el enemigo. Francis Drake la capturó. El comandante, Pedro de Valdés, se rindió para salvar a la tripulación, un acto que para muchos fue vergonzoso. Vasco de Silva fue hecho prisionero y llevado a Inglaterra. A diferencia de otros prisioneros, Vasco y otros oficiales fueron tratados como trofeos de guerra, lo que le permitió un acceso inusual al mundo político inglés. Sus habilidades diplomáticas fueron clave para negociar la liberación de casi 400 prisioneros comunes, una acción que el rey Felipe II no olvidaría. Durante sus 5 años de cautiverio, Vasco también participó en la creación del primer diccionario español-inglés. Su experiencia en negociaciones y su visión política se vieron enormemente fortalecidas. En 1593, Vasco regresó a su hogar y a una España en crisis económica. A pesar de los fracasos militares, como el de la Armada, su capacidad diplomática lo posicionó para un futuro ascenso. En el 98, el Consejo de Indias lo propuso como gobernador de la provincia de Popayán, en el actual territorio de Colombia. Felipe II lo eligió, reconociendo su experiencia en los conflictos civiles.
Con el título de gobernador, un salario de 2.000 ducados y un mandato de 6 años, Vasco de Silva y su familia se embarcaron en el navío San Antonio. Mientras su barco cruzaba el Atlántico, el rey Felipe II murió y fue sucedido por su hijo, Felipe III. Vasco de Silva llegaba a su nuevo cargo sin saber que el rey que lo había nombrado ya no era él mismo. Un nuevo comienzo. Después de una travesía de 10 meses desde Sevilla, Vasco de Silva y su familia llegaron a la provincia de Popayán a mediados de 1599. Para llegar a la capital debieron atravesar el exigente Camino del Quindío, una ruta vital para el comercio, pero constantemente amenazada por los ataques de los indígenas pijaos. Popayán, la capital oficial, dependía de las audiencias reales de Santa Fe y Quito para asuntos judiciales. Sin embargo, la ciudad de Cali funcionaba como capital de facto la mayor parte del tiempo, gracias a su ubicación estratégica que la conectaba con Panamá y el nuevo Reino de Granada. Al llegar, Vasco encontró una gobernación que, en comparación con otros virreinatos, era considerada pobre y con grandes desafíos. Se encontró de frente con la guerra contra los pijaos, que obstruían el paso por los caminos. En respuesta, ordenó la construcción de un muro defensivo en la ciudad de Cartago y financió expediciones militares contra los indígenas, probablemente recurriendo a la venta ilegal de encomiendas para cubrir los costos. Consciente del problema, propuso al rey poner fin a la guerra a cambio de la servidumbre perpetua para los pijaos y una extensión de su mandato como gobernador. Mientras tanto, en la península, la monarquía hispana enfrentaba graves dificultades económicas. El nuevo rey, Felipe III, delegaba gran parte de sus responsabilidades en su valido, el duque de Lerma. El rey, preocupado por el maltrato indígena, emitió una serie de cédulas reales para abolir el trabajo forzado, establecer salarios justos y reemplazar la mano de obra indígena con esclavos de origen africano. Vasco recibió la notificación de estas órdenes, pero sin las instrucciones para implementarlas. Además de los pijaos, la gobernación de Popayán tenía otros desafíos. Vasco buscó una conexión fluvial con el Pacífico a través del Chocó, una región rica en oro. Envió una expedición que exploró el río San Juan y estableció un real de minas, pero la intensificación de la guerra contra los pijaos lo obligó a suspender sus planes. El puerto de Buenaventura, el único acceso al Pacífico, era casi inhabitable y requería mano de obra indígena constante para su mantenimiento. Vasco solicitó esclavos de origen africano para aliviar la carga sobre los indígenas y propuso una nueva ruta para el puerto. Sin embargo, su mayor problema no eran los indígenas, sino las constantes disputas con la audiencia de Quito. La relación de Vasco con la audiencia de Quito era tensa, en especial con el oidor Juan del Barrio de Sepúlveda, a quien Vasco consideraba su enemigo. La audiencia, a pesar de una cédula real en contra, enviaba jueces a Popayán, empobreciendo la región y obstaculizando el gobierno de Vasco. Las disputas eran tan grandes que Vasco solicitó al rey limitar la intromisión de Quito. A pesar de los desafíos, como las acusaciones de malversación de fondos y los constantes problemas con la reconstrucción de infraestructura, Vasco se mantuvo firme en su cargo. Hacia finales de 1602, la presión de la audiencia de Quito disminuyó y Vasco se concentró en su principal preocupación, la guerra contra los indígenas pijaos. Amenaza, organización y terror. Mientras la monarquía hispana disfrutaba de un periodo de paz en Europa, gracias a los acuerdos con Inglaterra y Francia, la situación en el continente americano era muy diferente. Para el gobernador Vasco de Silva, el principal problema era la intensificación de la guerra contra los indígenas pijaos. Estos ataques eran cada vez más audaces y devastadores. A finales de 1602 los pijaos asolaron el distrito de Cartago y Tocaima, llegando a atacar una fortaleza en Ibagué y matando al español a cargo de su defensa. Estos golpes les permitieron dominar las principales rutas entre el nuevo Reino de Granada y Popayán, incluyendo el estratégico Camino del Quindío, cerrando las comunicaciones terrestres y generando un ambiente de terror.
La inseguridad era tal que nadie se atrevía a viajar sin una escolta de al menos 12 soldados. Ante esta situación alarmante, la Real Audiencia de Santa Fe ordenó a Vasco de Silva que se dirigiera personalmente a las ciudades de Timaná, Buga y Cartago para reclutar hombres y lanzar un castigo coordinado. Para incentivar a los soldados, se declaró a los pijaos como esclavos por 10 años. A pesar de estas órdenes, los ataques no cesaban. Los pijaos continuaban atacando y el miedo se apoderó de las poblaciones. A principios de 1603, Vasco se encontraba en Timaná, trabajando en la reparación del crucial paso de Guanacas. Las órdenes de la audiencia llegaron y la respuesta fue alentadora. Los habitantes de Timaná, a pesar de estar lejos de la guerra, se mostraron dispuestos a servir a la corona. Vasco prometió explorar una ruta más segura para conectar el nuevo reino de Granada, buscando establecer un nuevo pueblo que garantizara el paso. Sin embargo, los ataques de los pijaos continuaban. En febrero asaltaron una estancia en Ibagué, forzando a mujeres y niños a refugiarse en las iglesias. La situación era crítica. La Real Audiencia de Santa Fe, consciente de la gravedad, nombró a Vasco como cabo y general de todas las tropas, tanto de su gobernación como del nuevo reino. Vasco recibió la noticia en Cali y continuó su reclutamiento en Buga, donde se encontró con el capitán Diego de Bocanegra, un veterano de casi 80 años con medio siglo de experiencia en la lucha contra los pijaos. Bocanegra presentó un informe detallado sobre la guerra y sus tácticas. A pesar de la falta de municiones y la situación de asedio, Vasco mostró un compromiso total. Declaró al rey su firme intención de acabar con los pijaos, arriesgando su propia vida para lograrlo. Sin embargo, se vio obligado a posponer la campaña para reunir a todos los soldados. La campaña militar finalmente se puso en marcha, pero un evento trágico oscureció la victoria. Vasco, con la intención de que su propio hijo, Pedro de Mendoza y Silva, aprendiera de primera mano sobre la guerra, lo nombró capitán de los soldados de Cartago. Con solo 18 años, Pedro fue emboscado y asesinado por los indígenas Putimaes, una subdivisión de los pijaos, a pocas leguas de Cartago. El estado en el que se encontraron los cuerpos de Pedro y sus acompañantes causó un profundo impacto en la región. La desesperanza se apoderó de los españoles. El gobernador, al enterarse de la muerte de su hijo, entró en cólera. Lejos de rendirse a la tristeza, la tragedia impulsó su determinación de acabar con los pijaos. A pesar de no poder liderar personalmente la campaña por otros problemas, envió al capitán Bocanegra para vengar la muerte de su hijo y pacificar la tierra. La trágica pérdida de su hijo, según algunos historiadores, fue un factor clave para que la corona le permitiera a Vasco permanecer en el poder más allá de su mandato inicial. A pesar de las numerosas bajas, los españoles se prepararon para un nuevo ataque, liderados por un hombre consumido por la sed de venganza y con el objetivo de traer la paz a su gobernación. Las compañías del occidente. Tras la tragedia que golpeó a Vasco de Silva, las compañías militares del occidente se pusieron en marcha bajo el mando del capitán Pedro Sánchez Castillo desde Cartago y el experimentado conquistador Diego de Bocanegra desde Buga. La coordinación entre las dos fuerzas era clave para derrotar a los pijaos, pero las dificultades comenzaron desde el inicio. Las tropas de Cartago, escasas de hombres y suministros, solicitaron refuerzos. A pesar de los miedos y la precariedad de la ciudad, un pequeño grupo de soldados se unió a la expedición. Bocanegra, al mando de casi 100 soldados españoles y unos 200 indígenas amigos, estableció su campamento en Bulira, desde donde sus exploradores descubrieron que los pijaos habían abandonado sus cultivos y casas. Bocanegra, con una estrategia clara, decidió construir caminos para caballos, evitando así el uso de indígenas de carga y cumpliendo con las órdenes del rey de no tratarlos como esclavos. En el campamento ocurrió un evento crucial. Un indígena pijao capturado confesó ser uno de los asesinos del hijo del gobernador. El indígena reveló el lugar donde habían escondido la cabeza de su hijo y de sus acompañantes. Bocanegra envió a sus hombres a recuperar los restos. Finalmente, las tres cabezas fueron llevadas a la iglesia de la ciudad, donde recibieron honores fúnebres. Esta dolorosa confirmación intensificó la determinación de los españoles. Sin embargo,
A pesar de la firmeza de Bocanegra, la expedición enfrentó la deserción de sus soldados, enfermedades y la falta de alimentos. Mientras las tropas de Occidente luchaban contra la adversidad, las compañías orientales de Ibagué y Tocaima, al mando de los capitanes Gaspar Rodríguez del Olmo y Pedro Jaramillo de Andrada, también se internaron en territorios Pijao. Acompañados por el oidor Lorenzo de Terrones, sus exploraciones se vieron obstaculizadas por la desunión y la falta de coordinación. Los pijaos, que presagiaban la llegada de los españoles, abandonaron sus casas y se refugiaron en las montañas, evitando así el combate directo. Las tropas españolas solo lograron quemar viviendas y talar cultivos. Con el tiempo, la falta de suministros, la escasez de pólvora y las enfermedades debilitaron a los soldados, quienes decidieron retirarse sin haber logrado una victoria significativa. La expedición del Oriente fue un rotundo fracaso y en lugar de someter a los pijaos, los animó a cometer más ataques. En el sur, desde Timaná, el capitán Andrés del Campo Salazar lideró una expedición que se alió con los indígenas locales, logrando perseguir a los pijaos, aunque sin un resultado decisivo. Por su parte, el capitán Juan Calderón tenía la misión de fundar un asentamiento en el Valle de Neiva, pero fue atacado y se vio obligado a retirarse debido a la hambruna de sus caballos y la falta de suministros. Las expediciones de 1603, que involucraron a cientos de soldados españoles y miles de indígenas amigos, duraron aproximadamente 4 meses. Aunque los españoles lograron destruir propiedades y capturar algunos pijaos, no consiguieron someterlos por completo. La mayoría de los pijaos evadieron el combate, escondiéndose en las montañas inaccesibles. En el fondo, el fracaso de la campaña de 1603 no fue la falta de valor, sino la falta de coordinación y la dificultad para combatir a un enemigo que conocía su territorio y evitaba la confrontación directa. Con la pérdida de su hijo aún reciente y la campaña militar en un punto muerto, el gobernador Vasco de Silva se encontraba en su momento más difícil, con la guerra contra los pijaos más lejos de su fin que nunca. Un plan fallido. En 1604, las incursiones contra los pijaos continuaron. Aunque el gobernador Vasco de Silva planeó una nueva ofensiva, las expediciones siguieron sin el éxito deseado. Desde el nuevo Reino de Granada, otras campañas también fracasaron y las acusaciones de mal gobierno contra Vasco aumentaron. El rey, sin embargo, al recibir los informes tardíos, le dio su aprobación, devolviéndole la esperanza. En este contexto, la corona decidió cambiar de estrategia. Nombró a un militar, Juan de Borja, como nuevo capitán general y presidente de la Real Audiencia de Santa Fe, con la misión de pacificar a los pijaos. Borja, al llegar, comenzó a planear una guerra definitiva. Mientras tanto, Vasco, enfrentando las deudas y sus propios gastos, continuó vendiendo ilegalmente encomiendas para financiar la guerra, lo que generaría problemas futuros. En 1606, un líder pijao llamado Calarcá traicionó a los españoles, lo que condujo a un ataque masivo. Aunque la defensa de Ibagué frustró el ataque, el incidente demostró la persistencia y la audacia del enemigo. El gobierno de Vasco no solo estuvo marcado por la guerra, sino también por conflictos con el poder. El gobernador luchó contra la corrupción de funcionarios en Quito, logrando encarcelar a 2 de ellos por fraude en la Real Audiencia. Sin embargo, su propia reputación se vio afectada cuando sus enemigos lo acusaron de vender ilegalmente encomiendas y de desviar fondos. Las deudas con la corona se acumularon y el rey lo reprendió por su gestión. Las disputas de Vasco con la audiencia de Quito eran constantes. Los funcionarios de la audiencia entorpecieron la construcción de la catedral de Popayán y la reparación del puerto de Buenaventura, que estaba en una situación precaria debido a los ataques y a la hambruna. El rey, cansado de las disputas, finalmente censuró a la audiencia de Quito por obstaculizar la guerra. A pesar de los obstáculos, Vasco logró movilizar a sus tropas para unirse a la campaña definitiva de Juan de Borja, pero su falta de liderazgo directo y su decisión de ir a descansar a Cali desmoralizaron a sus hombres, lo que provocó deserciones y llevó al fracaso de las expediciones de Popayán. Mientras que Borja lograba la pacificación de los pijaos en los años siguientes, Vasco no pudo reclamar el crédito, ya que su participación
fue inefectiva. Al final de su mandato, en 1609, Vasco de Silva enfrentó un juicio de residencia, una investigación judicial a la que eran sometidos los funcionarios de la corona. Se le acusó de la venta ilegal de encomiendas y de mal manejo de fondos. Se negó a presentar un informe jurado de sus cuentas y fue acusado de presentar cartas de pago falsas. Su sucesor, Francisco Sarmiento de Sotomayor, lo condenó a pagar una enorme suma de dinero y sus bienes fueron embargados. Vasco de Silva fue un hombre que, aunque con fracasos en su juventud, como en la Gran Armada, demostró habilidad diplomática y logró la liberación de prisioneros. Sin embargo, en la gobernación de Popayán, sus planes para encontrar nuevas riquezas, reconstruir la infraestructura y pacificar a los indígenas no se concretaron. Terminó su gobierno con la gobernación más pobre y endeudada con la corona. A pesar de sus fracasos, muchos de los problemas que enfrentó eran estructurales. La constante intromisión de la audiencia de Quito y la falta de apoyo real fueron obstáculos insuperables. Su vida, sin embargo, allanó el camino para los éxitos de futuros administradores. En un último intento por saldar sus deudas, a sus 71 años, fue nombrado corregidor de Zacatecas, en México, pero murió a principios de 1622 antes de poder realizar algo significativo en su nuevo cargo. La historia de Vasco de Silva es la historia de una generación que vivió el paso de la gloria del imperio a su lenta decadencia. Un hombre que, a pesar de sus errores, fue un reflejo de su tiempo y de la complejidad de un imperio que, aunque herido, aún se sostenía. Y hasta aquí el video de hoy, nos vemos en la próxima.